Buenos días, ingeniero. Somos el grupo número 2 de operaciones unitarias del paralelo A. Estamos conformados por Orellana Morera Ángelo, Paredes Murillo Eric y quien les habla López Cantos Brian. Nuestro tema a exponer es la destilación. La destilación, ¿qué podemos decir cuando hablamos de destilación? Que se hace referencia a una operación básica llevada a cabo para la separación de sustancias. La destilación dentro de las operaciones unitarias es aquella que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida aprovechando la diferencia de volatilidades entre ellos. Esto implicaría etapas sucesivas de evaporación de la corriente líquida y condensación del vapor. Tenemos que la destilación es una técnica, este es otro tipo de concepto, la destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición a cada uno de los componentes de la mezcla. También podemos decir que la destilación se denomina un método de separfases que se encuentra entre los métodos de separación de mezclas. Es aquel que consiste en el uso consecutivo y controlado de dos procesos físicos, la vaporización y la condensación, usándolas de manera selectiva para separar los componentes de una mezcla, por lo general de tipo homogéneo. Es decir, en la que no pueden distinguirse a simple vista sus componentes. Siguiente diapositiva. A continuación tenemos lo que es el esquema del equipo. Le vamos a presentar por lo que está formado una torre de destilación, que nos dice que comienza con un flujo calefactor seguido por un ebullidor hasta llegar a lo que es la torre de destilación, que está conformada por una zona de empobrecimiento, lo que es la alimentación, y una zona de enriquecimiento o rectificación, seguido por un condensador, un tanque de reflujo, un reflujo y lo que es el producto final, que es el destilado. A continuación le voy a explicar lo que pasa en cada parte de esta torre de destilación. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es en la parte inferior del esquema. Nos dice que la mezcla líquida que será procesada es conocido como un flujo de alimentación y es introducido usualmente en su lugar cercano a la parte central de la columna en un plato conocido como un plato de alimentación. Este plato de alimentación se divide en dos fases. En la primera, o sea, dos fases o dos secciones. Es la superior, que sería el enriquecimiento o rectificación, y la inferior, que sería el empobrecimiento, ya que el flujo de alimentación desciende en la columna dándole un recorrido a la parte superior del rehervidor. Tenemos lo que es la parte superior del esquema. En la parte superior del esquema, aquí es donde el vapor se eleva en la columna y sale en la parte superior de la unidad. Este es enfriado por el condensador. El líquido condensado es almacenado en el tanque de reflujo, en el que vemos en la imagen. Y algo de este líquido que no es almacenado regresa a lo que es la torre de destilación, como vemos en el gráfico, que tiene dos salidas. El líquido que no es almacenado regresa a la torre de destilación y es flujo. Y tenemos lo que es los principios de destilación. Tenemos 4 principios, que son presión de vapor y ebullición, diagrama de punto de ebullición, volatilidad relativa y equilibrio líquido-vapor. Siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos 4 imágenes que nos corresponden a cada uno de los principios. La primera imagen que, que nos dice que cada líquido tiene una presión de vapor característica que depende de la temperatura cuando la presión de vapor aumenta, ya que al incrementar la temperatura tiene que igualarse a la presión del entorno, que normalmente es la presión atmosférica, la cual va a producir la ebullición del líquido.
Este es en el principio de vapor y ebullición. Tenemos la siguiente imagen al lado derecho que se trata, nos dice que la curva de equilibrio o diagrama del punto de ebullición está basado ya que la temperatura se representa en las ordenadas y las concentraciones en fracciones molares en las abscisas. El diagrama consta de dos curvas cuyos extremos coinciden. Un punto cualquiera situado sobre la línea superior representa vapor que comienza a condensar a una temperatura cualquiera. La concentración se forma a una determinada temperatura en donde hay una mezcla saturada de líquido y vapor. La siguiente imagen del lado inferior izquierdo nos habla de la volatilidad relativa. Nos dice que es una medida que compara las presiones de vapor de los componentes en una mezcla líquida de productos químicos. Se usa ampliamente en el diseño de grandes procesos de destilación industrial. En efecto, indica lo que es la facilidad o dificultad de usar la destilación para separar los componentes más volátiles de los componentes menos volátiles en una mezcla. Por convención, la volatilidad relativa suele denotarse como alfa. Y como último principio tenemos lo que es el equilibrio líquido-vapor. Este es un equilibrio termodinámico. Como ya le dije, equilibrio líquido-vapor es cuando alcanzará cuando los potenciales químicos de la sustancia son los mismos en ambas fases, a cierta temperatura y presión dada. Para este equilibrio hay que tener varias consideraciones. La primera es que la fase de vapor se considera como una mezcla de gases ideales, y como segundo tenemos que la fase líquida es considerada como una solución ideal. El estado de equilibrio se logra cuando se llega a la presión de vapor, que es decir, presión ejercida cuando la fase de vapor está en equilibrio con la fase líquida. Esta, además de depender de la temperatura, dependerá de la naturaleza de los componentes y la composición de cada fase. A continuación, mi compañero. La destilación también tiene su clasificación, entre la que podemos estudiar primero la destilación simple, en la cual este es uno de los métodos de destilación más elementales y consiste en hervir la mezcla hasta separar los distintos componentes. Este es un método de separación muy efectivo cuando los puntos de división de los componentes de una mezcla difieren mucho. Lo ideal es que tenga una diferencia de al menos 25 grados, ya que de no tener esta diferencia, no garantiza la pureza total de la sustancia destilada. Tenemos la destilación fraccionaria. En sí, la destilación fraccionaria se trata de un procedimiento a través del cual se realizan diversos procesos de destilación en una sola mezcla. El objetivo de esta destilación es obtener los resultados más puros posibles. ¿Y cómo se realiza la destilación fraccionaria? Sí, la destilación fraccionaria se realiza mediante una columna de fraccionamiento que está formada por diferentes placas en las que se produce sucesivamente la vaporización y la condensación, y así garantizando una mayor pureza en los componentes separados. Esta destilación se puede realizar tanto a presión atmosférica o a presión reducida. De igual manera, también se lo puede hacer de esta manera también se puede hacer la destilación simple. Y este proceso de destilación se realiza con frecuencia en la destilación del petróleo, para lo que se usa una torre de destilación industrial que contienen unas 100 placas y unas 10 fracciones distintas que son extraídas en los lugares adecuados. Sí, siguiente. La destilación de vapor, o también llamada destilación por arrastre de vapor. Esta posibilita la purificación o el aislamiento de compuestos
de punto de ebullición elevado mediante una destilación a baja temperatura. Normalmente la temperatura no pasa a los 100 grados centígrados. Es una técnica de destilación muy útil para sustancias de un punto de ebullición muy superior a los 100 grados y se descompone antes a alcanzar la temperatura de su punto de ebullición. La destilación por arrastre o la destilación por vapor es una técnica que permite la separación de sustancias insolubles al agua que son ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. Y por lo general, este tipo de destilación se lo aplica en mezclas que se verían afectadas por el exceso de calor al ser destilada de manera tradicional. Siguiente, la destilación al vacío. En sí, la destilación al vacío consiste en disminuir la presión hasta generar un vacío y se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los componentes. Algunos tienen puntos de ebullición muy altos que pueden ser reducidos cuando se disminuye la presión. Y de esta forma se logra acelerar el proceso de destilación. Y este proceso de destilación al vacío es un procedimiento que se usa a escala industrial, normalmente para realizar la purificación de sustancias como las vitaminas y otros productos con poca estabilidad. Siguiente. La otra subdivisión de la destilación es la destilación molecular centrífuga, que en sí es una técnica que se usa para separar dos sustancias en estado gaseoso y para ello la columna de la mezcla se cierra de forma hermética y se coloca en posición vertical. Y la gravedad hace que ambos componentes se separen. Este procedimiento puede realizarse por medio de centrifugadores industriales que son muy eficaces. Otra subdivisión de la destilación es la sublimación, en la cual la sublimación, si se destila una sustancia sólida pasándola directamente a fase de vapor y otra vez a la fase sólida sin que se forme un líquido en ningún momento. En sí, la sublimación no difiere de la destilación en ningún aspecto importante, excepto cuando el cuidado especial que se requiere para impedir el sólido obstruye el aparato. Un ejemplo claro de sublimación es el yodo. Bueno, a continuación tenemos lo que es la destilación diferencial o sencilla. Esta destilación diferencial o sencilla se basa en la diferenciación de volatilidades de los componentes. Si la diferencia en la volatilidad entre los componentes es grande, puede realizarse fácilmente la separación completa o una destilación individual cuando la mezcla está hirviendo a una temperatura suficientemente superior para que llegue a su punto de ebullición de líquido más volátil. Esta sustancia se convierte rápidamente en vapor, separándose del líquido restante y el vapor suele condensarse tan rápido como se genera. La destilación destructiva. Esta se basa en calentar una sustancia a una temperatura elevada, descomponiéndose en varios productos valiosos y productos que se separan por fraccionamiento. En la misma operación, el proceso se llama destilación destructiva. Este también es un proceso químico de descomposición del material no procesado. Por lo general se aplica en procesos de materiales orgánicos en ausencias de aire o presencia limitada de oxígeno. Aquí tenemos lo que son las aplicaciones en el proceso industrial de destilación. En lo que es la industria alimentaria tenemos lo que es en la extracción de aceite, gracias de sulfatos de carbono y gracias de ciclohexano. En la industria del calzado tenemos como lo que son las disolventes de los pegamentos y las colas. En lo que es la industria de plásticos de cauchos, esto lo utilizamos para lo que son los disolventes de materias primas. En la industria de la madera se utiliza para lo que son disolventes de lacas y barniz. En lo que es en la industria de las pinturas, en lo que es los diluyentes, toluenos, acetonas
La aplicación en la industria petrolera. La destilación es un método para separar diferentes componentes de una mezcla líquida según a su punto de ebullición. Como podemos ver el gráfico, a mayor temperatura, la mezcla se va haciendo más densa, por lo que en la parte superior lo que van a salir son gases y en la parte inferior, ya a 400 grados centígrados, vamos a obtener los que son las breas y ese tipo de materiales. El crudo también está constituido por una mezcla muy grande de productos, por lo tanto no se trata de obtener productos puros, sino más bien cortes, es decir, mezclas más simples consistentes en productos con características homogéneas, como podemos la brea, la gasolina, lo que son ciertos tipos de gases que se producen a través de la destilación del petróleo. En lo que es en la aplicación de la industria de salinización, en esta consiste en calentar el agua hasta llevarla a la vaporización y posteriormente condensarla para obtener agua dulce, como podemos ver en la figura. Este procedimiento de desalinización se lleva a cabo en varias etapas. La temperatura y la presión van descendiendo en cada etapa hasta conseguir el resultado deseado. Muchas gracias.